Muy buen día. Bienvenido al curso de programación del Colegio Preuniversitario Friedrich von Hayek. Vamos a iniciar en esta ocasión hablando acerca de los conceptos básicos de informática. Veamos qué es la computadora y definámoslo de la siguiente manera: como un sistema de elementos interrelacionados entre sí para alcanzar un mismo fin. También podemos definirla como un sistema de dispositivos electrónicos, mecánicos, magnéticos, que sirven para procesar y almacenar datos. Las computadoras actualmente reciben nombres comerciales dependiendo de su forma o de su uso, aunque en esencia son lo mismo. Tenemos las computadoras de escritorio, que son las comunes, las computadoras portátiles, que hoy día también han ya llenado el mercado, los PDAs, los celulares inteligentes, entre otros. Acá tenemos algunos ejemplos de los tipos de computadoras que poseemos. Tenemos un tipo de computadora servidor de alta calidad. Estas computadoras generalmente las utilizan las empresas grandes debido a que la cantidad de proceso y la cantidad de información que manejan es elevada y los requerimientos que necesitan pues son bastantes. Tenemos un ejemplo de una computadora personal o de escritorio donde posee su monitor, su CPU, su teclado y demás accesorios. También podemos ver un equipo portátil, una computadora portátil, una tablet, un PDA, un smartphone o teléfono inteligente, entre otros. Actualmente cada uno de estos equipos se puede denominar como una computadora. Las computadoras poseen varios dispositivos. Veamos algunos tipos. Dispositivos de entrada. Cuando hablamos de dispositivos de entrada, nos referimos a los dispositivos que permiten proporcionar a la computadora los datos a procesar o almacenar. O bien indicarle a la computadora la ejecución de acciones, como por ejemplo dispositivos como teclados o el mouse, que generalmente los utilizamos para brindar instrucciones. También poseemos dispositivos de salida. Entre estos podemos indicar una pantalla o un monitor, una impresora, un lector de disco o un CD, entre otros. Estos son los dispositivos que permiten comunicar resultados de procedimientos al usuario de la computadora. Si hacemos uso de ambos dispositivos o ambos tipos de dispositivos, podemos decir, en resumen, que los dispositivos de entrada nos permiten a nosotros ingresar los datos hacia la computadora y los dispositivos de salida nos permiten obtener un resultado del mismo. También tenemos los dispositivos de procesamiento. Estos dispositivos son los encargados del procesamiento de datos. Son los que se encargan de que los datos que nosotros ingresamos a la computadora pues brinden un resultado. Uno de los principales dispositivos de procesamiento es el que conocemos como unidad central de procesamiento, que contiene dos cosas muy importantes: la memoria RAM y el microprocesador. No olviden, uno de los dispositivos principales, unidad central de procesamiento,
en donde encontramos a la memoria RAM, o está compuesta por la memoria RAM y el microprocesador. La memoria es de vital importancia, pues es el área donde se guardan los datos temporalmente, en el que los programas deben ser cargados antes o previamente a fin de que el procesador pueda trabajar con ellos. Cabe mencionar que nada puede trabajarse en la computadora si no está antes en la memoria RAM. Esta se divide en posiciones de memoria a las que se puede tener acceso a través de direcciones de memoria, en las cuales se pueden alojar información en forma de datos de diferentes tipos. También hablemos algo del microprocesador. Es el que se encarga del trabajo de cómputo del equipo a través de dos unidades internas: unidad aritmética y unidad lógica. De ahí que se le llama unidad aritmética lógica. La unidad aritmética se encarga de la operación suma, resta, división, multiplicación, mientras que la unidad lógica se encarga de resolver comparaciones y decisiones, conduciendo la información por los canales adecuados. También tenemos los dispositivos de almacenamiento permanente. Estos son los dispositivos en los cuales podemos almacenar datos de manera persistente, es decir, que no se pierdan al momento de apagarse la computadora. Entre ellos podemos mencionar discos duros, unidades de disquete, que actualmente ya no se utilizan en su mayoría, entre otros. También tenemos los dispositivos conocidos como dispositivos periféricos, que son los dispositivos de salida que no forman parte de la computadora, pero que pueden conectarse a esta para ampliar su función. Un ejemplo bastante básico es la impresora, que no forma parte directamente de la computadora, sin embargo, nos permite a nosotros poder obtener información procesada de una computadora en papel. También tenemos equipos biométricos, entre otros. Ahora veamos algo de programas. Ya mencionamos lo que son los equipos de tipos de dispositivos. Ahora veamos qué son los programas. Para esto podemos indicar lo siguiente. El hardware, que es todo el equipo físico que nosotros podemos sentir, tocar, todo lo que es tangible, se denomina como hardware, y este como tal no nos sirve de nada únicamente teniendo el equipo. Es necesario la existencia de programas que le indiquen a estos dispositivos qué deben hacer. Entre estos programas tenemos lo que son los sistemas operativos. Rápidamente indicamos, es un conjunto de programas y datos que permiten reconocer, identificar y utilizar los dispositivos de una computadora. Generalmente, los otros tipos de programas se comunican con el sistema operativo. Podemos decir que el sistema operativo entonces es el encargado de utilizar todos los recursos de la computadora. Tenemos programas de aplicaciones, que son los conjuntos de programas y datos que utilizan de forma genérica las computadoras para realizar tareas específicas. Tal es el caso de los programas como Word, Flash, Photoshop, PowerPoint, entre otros.
Programas que nos permiten directamente realizar algún tipo de trabajo, algún tipo de tarea. Tenemos también los sistemas de información, los cuales son un conjunto de programas y datos que permiten utilizar las capacidades de procesamiento y almacenamiento de una computadora con el fin de generar, manipular y divulgar información. A estos podemos mencionar lo que son las bases de datos. A todos los elementos físicamente intangibles, como mencionábamos hace un momento, que participan en el funcionamiento de la computadora, se les da el nombre de software. Cada programa que no podemos nosotros tocar, así como el sistema operativo que no podemos palpar o no podemos tener entre las manos, y cualquier otro tipo de programa que la computadora utilice, tienen por nombre software. Y toda la parte que nosotros podemos tocar, como es el teclado, el mouse, la impresora, la pantalla, entre otros, se conoce como hardware. Podríamos decir que un determinado hardware, funcionando a través de un determinado software, se le da el nombre de entorno operativo o plataforma operativa. Recalcando, un hardware sin software no es útil, y un software sin hardware, de igual manera, no es útil. Muchas gracias, esto ha sido todo por esta ocasión. Siempre se les recuerda a los estudiantes seguir investigando para ampliar sus conocimientos. Hasta la siguiente entrega, ha sido un gusto.